Hola, soy Max Power, o como algunos de ustedes me han llamado, el cochinote. No imagino lo agobiante que es ser acusado de algo que no cometiste, más si no tienes forma alguna de defenderte, tus acusadores no te escuchan, los que eran tus amigos venden tus secretos al mejor postor, los medios toman los detalles más triviales de tu vida y los tuercen en tu contra, y aunque tu familia cree en tu inocencia, les resulta muy difícil no incomodarse por la manera en la que te presentan en la televisión y prefiere guardar distancia. Aunque hoy en día existen mayores posibilidades de que te absuelva un fisgón morbosón, ya que todo el mundo en teoría podría ser uno. Tal era el poder que los medios tenían y aún tienen, lo que convierte a este en uno de los episodios clásicos más vigentes de la serie. La idea original para esta historia era que Homero y la niñera universitaria Ashley Grant enfrentarían sus ideas sobre el feminismo con Lisa en medio de la discusión. Cuando me enteré de esto me pregunté cuál sería la perspectiva de Homero sobre ese tema, pero recordé que la respuesta estaba exactamente un capítulo atrás. Algo de lo mucho que nos ha enseñado la Biblia y la tele es que las niñas deben hacer deportes de niñas, como lucha en el lodo, box tie y todas esas cosas. Imaginen entonces una historia entera con él diciendo cosas como esas todo el tiempo, hasta mejor que cambiaran el enfoque. En lugar de decir que falsifica tarjetas de crédito con jabón, en la broma del pizarrón original, Bart dice que falsifica permisos de pasillo. No sé cómo sea en otros colegios de este u otros países, pero en el mío no existían tales cosas. Si tenías que ir al baño, te aguantabas hasta el receso, o peor. ¡Oh, santo cielo! Los riñones de este hombre explotaron, no queda nada. Para la broma del sillón se inspiraron en la película Los Héroes del Tiempo de 1981, en la escena en donde el protagonista y los héroes huyen por un pasillo aparentemente infinito. Igual que Charlie buscando ir a la fábrica de Willy Wonka, Homero adquiere los boletos para la muestra comercial de dulces abriendo empaques de barras de chocolate. A su entrada en el altavoz buscan al señor Buena Barra, una alusión a la novela Buscando a Mr. Goodbar de 1975, un libro que también inspiraría el título de un futuro episodio de la serie. Los labios de cera sí existen y son promocionados como juguetes comestibles de un solo uso, no de 1000. La Venus de Milo de mármol, esculpida por artesanos de mármol exclusivos del medio del mármol, fue una estatua originada en la antigua Grecia. Ella inspiró esta reproducción en forma de gomita. En nuestro doblaje dicen que está hecha de jalea, puede que sea técnicamente cierto, pero sería más adecuado decir que era de gomita. Aunque decirte voy a tocar la gomita suena... bueno, supongo que era mejor decir jalea. Según ellos, cuando Homero fabrica la bomba con una gaseosa y unos Pop Rocks, esos caramelos que producen una sensación de explosión al consumirlos, querían parodiar cualquier filme de Bruce Willis de aquel entonces. Bruce Willis, ¿han visto las películas baratas que ha hecho últimamente? El triste destino de muchos actores de acción antes populares. Ashley Grant es presentada como una caricatura de una feminista radical, con Lisa informándonos que ha presentado conferencias sobre el tema y ella manipulando a Bart con un videojuego. Parece que eso fue lo único que quedó de la idea original para el guión, porque lo hicieron a un lado con el malentendido. Y es que ¿quién no pensaría mal luego de sentir un roce y voltear a ver semejante expresión? Noten que fueron muy cuidadosos al representar quién protestaba en contra de Homero, eran los colegas universitarios de Ashley, aparte de Kent Brockman, de Moe y sus demás amigos cuando llegaron a vender sus secretos, y de Willy al final, los otros personajes secundarios no se inmiscuyeron en el escándalo. Su familia pudo darle la espalda, pero a pesar de lo incómodos que estaban con la situación, lo apoyaron hasta el final. Si este episodio fuera escrito hoy en día, apuesto a que Marge hubiera echado a Homero de la casa hasta que resolviera el inconveniente y media ciudad se metería en el asunto. Homero les dice a sus hijos que la postal que les envió el abuelo tenía un cocodrilo acosando a una muchacha. Esas postales existen realmente y en el doblaje omiten que la mandó desde Florida, en donde esos lagartos son un verdadero problema. De hecho, una de las veces que la familia viajó allá, la trama se centró alrededor de uno de ellos. Y lo del anuncio del perro y el bronceador se refiere a la marca Copperton, que hasta el día de hoy tiene ese logo del perro mordiendo a una niña, aunque ha cambiado con el tiempo para evitar malinterpretaciones. No es la primera vez que los Simpsons satirizan la forma en la que la televisión explota a las personas por ratings. En Bart y la radio vimos el circo mediático que armaron alrededor de Timmy O'Toole, pero en este caso, en lugar de una tragedia, se refirieron al creciente sensacionalismo del periodismo estadounidense y su cubrimiento de los crímenes reales.
Programas como A Current Affair o Hard Copy presentaban estos temas de una manera poco imparcial. Bastaba un poco de música siniestra y una descarada edición de video para convertir a alguien en un monstruo, y eso hicieron con Homero en el mero fondo. No, señor Simpson, no desquite su ira conmigo. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Señor Simpson! Es una recreación, nunca pasó. Los periódicos amarillistas con titulares escandalosos que exageraban o falsificaban la realidad fueron el precedente de estos programas, y Michael Jackson solía ser un tema frecuente en ellos. Uno de sus titulares más memorables alegaba que el cantante dormía en una cámara hiperbárica que le servía para extender su vida. De ahí la idea de que dormir en una bolsa de oxígeno le daría poderes sexuales a Homero. El excesivo cubrimiento noticioso de su casa toma prestado de otro Simpson que estuvo metido en problemas ese mismo año, O.J. Simpson, actor y jugador de fútbol americano acusado de homicidio. Sus acciones fueron minuciosamente vigiladas por todos los noticieros estadounidenses, y es que no les importa ordeñar cada detalle así no tenga nada que ver. No conozco a Homero Simpson, jamás he visto a Homero Simpson ni he tenido contacto con él, pero... Perdón, no puedo seguir. Lo que vemos aquí es una exageración, obviamente, pero a esos programas amarillistas no les importa, todo sea por presentar el enfoque que les traiga una mayor audiencia. La presentadora que entrevista a la mujer está basada en Sally Jessy Raphael, quien presentaba un programa de entrevistas escandalosas que llevaba su mismo nombre. Algo así como Cristina o Laura en América, shows que explotaban a las personas y sus vulnerabilidades. Tal vez la vieron en la primera parte de Los Locos Adams. Hola, Cristina. Señor Adams, no soy Cristina, por favor, ya deje de llamar. Un cambio de nombre en el doblaje fue el del oso Rulo, a pesar de indicar claramente en pantalla que su nombre es Ben, mismo oso de los libros de cuentos y posterior programa de televisión Gentle Ben. Otro cambio involucró a Dennis Franz, a quien tal vez recuerden como el policía intransigente de Duro de Matar 2 o su papel protagónico en la serie Policías de Nueva York. Aquí interpreta a la versión ficticia de Homero en la película de Fox, cuyo título, Homero Retrato de un Pervertido, lo tomaron del filme Henry, Retrato de un Asesino, de 1986. Cuentan en los comentarios del DVD que habían pensado este papel para un tipo más musculoso y con un acento marcado. ¿Será que querían invitar a Arnold Schwarzenegger y no aceptó? En el doblaje al actor lo llamaron Joe Le Fajo, un juego de palabras con el término fajar, que en algunas partes significa tocar inapropiadamente. Homero sugiere que vayan a vivir bajo el mar para huir de las acusaciones, cantando una parodia de un tema de La Sirenita. Curiosamente, en uno de los futuros de la serie, él comprará una casa submarina, lo que causará una discordia con Marge y los llevará a separarse temporalmente. El presentador televisivo que maldice a Homero es David Letterman, quien ya había aparecido en una broma del sillón anterior y prestaría su voz para el episodio La Red Social. Creía que el comediante que hablaba de los 80 era Jerry Seinfeld o una parodia suya, pero no hay algo que lo indique aparte de que se parece un poco, ¿o no? Los chicos sugieren que Homero declare su inocencia en la televisión de acceso público. No me gusta hablar mal de esos canales porque varios de mis colegas trabajan en ellos y yo mismo pasé un tiempo ahí detrás de cámaras, pero es que son tan... Bueno, digamos que lo que se ve ahí en el episodio es verdad, muy pocas personas los ven, menos aún hoy en día. Sí, son iniciativas gubernamentales que les permiten a los comunicadores aumentar su experiencia y tal vez sean el único medio disponible para ciertas áreas rurales, pero... En fin. Cuando Marge le pregunta al abuelo por qué pone la bandera para la presentación de su hijo, en inglés en vez de eso, cuestiona por qué la bandera solo lleva 49 estrellas en lugar de las 50 reglamentarias, y el abuelo responde que primero muerto antes que reconocer a Missouri como un estado. No fue sino hasta 1820 que se le concedió la estadidad al territorio de Missouri, luego de mucha controversia ya que era un lugar de esclavistas. Aunque eso haya pasado mucho antes de que naciera, el abuelo continúa en desacuerdo. En lugar de el cochinote, en inglés Homero dice que lo llaman Father Goose. Goose, además de significar ganso en ese idioma, también es un término coloquial que quiere decir tocarle a alguien su jalea. ¿Qué pasa con los pobres gansos y los dobles sentidos? La redención de Homero viene de una persona inesperada, Willie, quien disfruta grabar en secreto a la gente de Springfield, según él, igual que todos los escoceses. En los cómics, cuando Homero se vuelve temporalmente protagonista de su propio programa estilo Show de Truman, vemos que continúa espiando a la gente. Incluso cuando Ashley ve la grabación, le cuesta admitir que juzgó mal la situación, pero es que un gesto como ese es muy difícil de olvidar.
En lugar de ofrecerle una disculpa directa a Homero, el mero fondo la incluye en una lista de correcciones que se supone demuestran la falta de profesionalismo del programa, pero solo son un montón de bromas y sinsentidos, como que las balas no rebotan de los gordos, que la gente en la televisión es mejor que tú, o que lamer un tomacorriente no te convierte en un Power Ranger. Puedo imaginar que al menos un fan de ese programa lo intentará alguna vez. También ponen que el mayor de los niños Flanders es Todd y no Rod, lo cual no es cierto. El mayor siempre ha sido Rod y eso continúa estableciéndose hasta hoy, como veremos en la siguiente reseña de la temporada 32. Tal vez lo pusieron ahí para moverles el cerebro a los fans de la internet de ese entonces. Y los dos mensajes más importantes de la lista son los siguientes: quien está leyendo esto no tiene vida, y las personas que escribieron esto no tienen vida tampoco. La vida es una ilusión a fin de cuentas. Para mí una disculpa no hubiera sido suficiente, yo hubiera demandado al programa por difamación. Pero bueno, Homero olvidó todo por lo que el mero fondo le hizo pasar, dejándose convencer del mismo programa que Willy estaba enfermo. El apodo que le dan al escocés, Rowdy Roddy Piper, es una referencia al luchador Rowdy Roddy Piper, cuyo personaje también usaba elementos de ese país, como el kilt y la gaita. Homero ama demasiado a la televisión como para dejar que un incidente así lo separe de ella, o tal vez dejó el asunto así para que nadie recordara que asesinó a un montón de personas en la convención de dulces. Ese sí fue un crimen evidente. Las escenas eliminadas están de vuelta y son bien interesantes. En la convención de dulces, una persona con un chocolate se choca con otra que lleva mantequilla de maní. Todo el que haya probado esa combinación sabe que es deliciosa, pero aquí en lugar de descubrir ese sabor por accidente, las dos personas amenazan con demandarse entre sí, mientras Homero recoge el chocolate. En otra, Marge se niega a tener arrumacos con su esposo porque los protestantes coreando cosas afuera la hacen sentir incómoda. Homero les pide que griten algo romántico y en lugar de ayudarle inventan una rima invitándolos a imaginarse a su abuela en el baño. Y finalmente, cuando Homero le pide al presentador de El Mero Fondo que le presente al Yeti, este cumple su deseo, trayéndole a un tipo obviamente disfrazado que le da su tarjeta y le dice que hace fiestas infantiles. Supongo que eso explica por qué los empleados del programa corrieron cuando Homero preguntó por el Yeti, tal vez iban a preparar el disfraz. En lugar de notar lo obvio, Homero está contento porque cree que la tarjeta es una prueba física de que la criatura es real. No existe en la vida real ni en GTA San Andreas, dejemos de perder el tiempo. Si hubiera un episodio digno de añadirse a eso de que los Simpson predicen cosas, sería este. Como mencioné al inicio, su tema sigue vigente, aunque de una forma ligeramente distinta. Los medios continúan demonizando a las personas, pero ahora todos tienen la oportunidad de participar. Los programas sensacionalistas dieron un paso al costado a favor de las turbas iracundas de las redes sociales, ávidas por cancelar a cualquier persona que da un paso en falso, muchas veces ignorando los hechos y dejándose llevar por el furor de las cosas. También aplica la frase de Marge al final. Mientras todo el mundo filme así a todo el mundo, la justicia prevalecerá. Aunque no siempre se haga justicia, sí es cierto que ahora la gente se filma entre sí todo el tiempo. No podemos dejar de mencionar que es un episodio sumamente hilarante a pesar de involucrar un tema tan delicado como el del acoso, pero la sátira del sensacionalismo en los medios de comunicación es impecable y es algo de lo que todos podríamos aprender. Los comunicadores deberían ser más imparciales y la audiencia, por más difícil que le resulte, no debería juzgar algo antes de conocer toda la información. Lo irónico es que años después, un par de documentales sensacionalistas hicieron que retiraran un episodio de la serie y a uno de sus personajes, así que no, querida Marge, nadie aprendió nada. Señor, pruebe Max Power, es el canal de los 1000 usos. ¿Cuál? Por ejemplo, puede ver videos sobre los Simpson en él. Sí, ¿qué más? ¿Eh? Ah, me llaman en el sótano. Muchas gracias a todos los miembros por su dulce contribución. Quisiera tenerla aquí mismo. De meterme en un escándalo, la usaré para iniciar una nueva vida bajo el mar.